Bienvenidos a una nueva exploración. Hoy nos vamos a sumergir en unos apuntes de estudio, la verdad es que muy completos, sobre derecho constitucional y procesal argentino. Hmm, La idea es sacar las claves, entender cómo encajan las piezas de este sistema legal, ¿no? Intentar construir una visión clara de cómo funciona. Suena bien. El material que tenemos es denso, ¿eh? Va desde la estructura del Estado, los derechos más básicos, hasta detalles ya muy concretos del proceso penal. Por ejemplo, las funciones de la policía o, yo qué sé, qué hace que un acta policial sea válida o no. Sí, sí. Empezaremos por la base, por la arquitectura general. Venga, vamos a desgranar esto. Saludos. Pues sí, la verdad es que es un recorrido ambicioso, porque abarca desde la Constitución Nacional, que es la norma suprema allí, hasta procedimientos súper específicos, como puede ser, pues eso, un registro en un domicilio o las distintas formas de participar en un delito. Madre mía. Intentaremos, bueno, poner un poco de orden, ¿no? Conectar los puntos y ver la lógica que une todo el sistema. Perfecto. Pues venga, empecemos por los cimientos. La Constitución Nacional Argentina, la CN, original de 1853, pero con esa reforma clave del 94. Ujú. Los apuntes dicen que tiene una estructura bipartita, la llaman. Una parte dogmática, que va de derechos, y otra orgánica, que organiza los poderes. ¿Cómo se articula el Estado según esto? Exacto, esa división es fundamental. El diseño del Estado argentino, bueno, sigue el modelo clásico, ¿no? El de separación de poderes. La idea es evitar que se concentre el poder y, claro, los abusos. La de siempre, vamos. Eso es. Por un lado, el poder legislativo. Es el Congreso, con diputados y senadores. Su tarea, hacer las leyes. Vale. Por otro, el poder ejecutivo. El presidente y su gabinete, que, bueno, aplican esas leyes y gobiernan, básicamente. Ejecutar. Y finalmente, el Poder Judicial. Los tribunales, con la Corte Suprema arriba del todo. Interpretan las leyes y controlan que se cumplan. Y ojo, que controlan también que se cumpla la propia Constitución. Ajá. Y además, como bien dicen los apuntes, Argentina es un Estado federal. Esto es importante. Significa que hay un reparto de poder entre el gobierno nacional y los gobiernos de las provincias. Entendido. Legislar, ejecutar, controlar. Y en dos niveles, nacional y provincial. ¿Y la parte orgánica de la Constitución, qué papel juega exactamente? Pues es la que pone las reglas del juego entre esos poderes. Dice qué puede hacer cada uno, dónde están sus límites, cómo interactúan. Lo fascinante aquí, yo diría, es cómo toda esta arquitectura busca un equilibrio, un sistema de frenos y contrapesos, como se dice siempre. Claro. La idea es que ningún poder pueda, bueno, avasallar a los otros. Y así se garantiza más estabilidad y, sobre todo, se protegen los derechos. Tiene todo el sentido, poner límites claros. Y hablando de derechos, vamos a esa parte dogmática, la que mira más al ciudadano, digamos. Ujú. El material destaca un artículo, el 14 de la Constitución Nacional. Enumera derechos que suenan esenciales: trabajar, comerciar, navegar, pedir cosas a las autoridades, moverse libremente, usar tu propiedad, publicar ideas sin censura, Uf, un montón. asociarse, practicar tu religión, enseñar, aprender. Parece una base de libertades bastante sólida, ¿no? Lo es, lo es. Son los derechos civiles y sociales fundamentales que se reconocen a todas las personas en Argentina. Y además, como reflejan estos apuntes que hacen referencia a un artículo provincial, creo que el 19, Ujú. pues las constituciones de las provincias suelen repetir o incluso ampliar estos derechos. Mencionan explícitamente el derecho a la vida, al honor, a la intimidad, a la igualdad. Vale. Pero claro, tener derechos escritos en un papel, pues bueno, no sirve de mucho si no hay forma de defenderlos en la práctica, ¿no? Claro, ahí está la clave. Y ahí es donde entran las garantías constitucionales. Eso, las herramientas para hacerlos valer. Aquí es donde la cosa se pone, yo creo, realmente interesante. Porque estos apuntes mencionan tres garantías que son cruciales: habeas corpus, habeas data y amparo. Y lo bueno es que vienen con ejemplos. Así es. Son acciones judiciales pensadas para ser rápidas y efectivas. El habeas corpus es como el guardián de la libertad física. Hmm, Se activa si detienen a alguien ilegalmente o si las condiciones de su detención empeoran sin justificación. El ejemplo de los apuntes es muy gráfico. Alguien detenido e incomunicado varios días. uf, Su familia o su abogado presentan un habeas corpus. ¿Para qué?
para que un juez compruebe si la detención es legal y asegure sus derechos básicos. Poder comunicarse, no sufrir malos tratos. Vale, vale. Protección frente a detenciones arbitrarias. Y el habeas data. El nombre ya sugiere algo de información, de datos personales. Exactamente. Protege el derecho a la privacidad y, sobre todo, a controlar la información personal que circula sobre uno mismo. Ajá. Permite a cualquiera saber qué datos suyos tienen entidades, ya sean públicas o privadas, y exigir que se corrijan, se actualicen o directamente se eliminen si son incorrectos o están desactualizados o afectan ilegítimamente su intimidad. Como el ejemplo del banco que ponen, ¿no? Justo. El ejemplo es el de un banco que sigue mostrando una deuda antigua que ya se pagó. Pues la persona afectada puede usar el habeas data para obligar al banco a borrar ese registro que es erróneo. Entendido. Protege nuestra huella digital, podríamos decir. Nos queda el amparo. El amparo es, actúa como una especie de red de seguridad. Protege todos los demás derechos que están en la Constitución o en las leyes, pero que no están cubiertos específicamente por el habeas corpus, la libertad física o el habeas data, los datos O personales. sea, todo lo demás. Prácticamente. Se usa cuando una autoridad pública, o a veces un particular, vulnera o amenaza un derecho. El ejemplo de las notas es muy claro. Un municipio corta el agua a un vecino sin causa justificada. Vaya. Le afecta su derecho a la salud, a una vida digna. Bueno, pues ese vecino puede presentar un amparo para que un juez ordene que le restablezcan el servicio. Son mecanismos de verdad esenciales para que los derechos pasen del papel a la realidad. Desde luego, parecen herramientas muy potentes. Cambiando un poco de tercio, pero sin dejar la protección de la persona, estos apuntes le dedican bastante espacio al ámbito penal. Resaltan varios principios constitucionales que son como las vigas maestras de un proceso penal justo. Hablan de legalidad, juez natural, non bis in idem. El latín que no falte. Ujú. Presunción de inocencia y debido proceso. Son absolutamente cruciales. Ponen límites al poder del Estado para castigar y protegen al ciudadano de la arbitrariedad. El principio de legalidad es básico. Nadie puede ser castigado por algo que no estuviera definido por una ley antes de que lo hiciera. Nada de inventarse delitos después. Exacto. Nada de inventar delitos sobre la marcha. El juez natural garantiza que te juzgue un tribunal establecido por ley previamente, que sea competente para tu caso. No un tribunal creado ad hoc, especialmente para juzgarte a ti. Lo del non bis in idem suena a eso de que no te pueden juzgar dos veces por lo mismo, ¿no? Exacto. Prohíbe la doble persecución penal por un mismo hecho. Si ya te juzgaron y te absolvieron, o incluso si te condenaron y cumpliste la pena, no pueden volver a abrir la misma causa contra ti. La presunción de inocencia es otro pilar. Toda persona es inocente hasta que se demuestre lo contrario. Y tiene que ser con pruebas sólidas, en un juicio justo y con una sentencia firme. La carga de la prueba la tiene quien acusa. Totalmente. Y el debido proceso, que estos apuntes relacionan también con la normativa provincial, es como el paraguas que lo engloba todo. Exige que todo el procedimiento respete las garantías, que la persona sea escuchada, que pueda defenderse, presentar pruebas, tener abogado, que las decisiones estén fundamentadas. Claro. Esto, fíjate, plantea una cuestión importante sobre el equilibrio. ¿Cómo aseguras que el sistema penal sea eficaz para investigar y sancionar delitos, pero sin pisotear los derechos fundamentales por el camino? Ese es el dilema. Pues el debido proceso es la garantía esencial para que ese camino sea justo. Muy claro. Bajando a aspectos más prácticos del proceso que se mencionan aquí, por ejemplo, el concepto de acta. ¿Qué es exactamente y por qué es tan delicado? El material dice que puede ser nula si le faltan datos como la fecha, la hora, la firma de un testigo, el lugar. El acta es un documento clave, sobre todo en las primeras fases de la investigación, la que hace la policía. Es donde se deja constancia escrita de lo que se hace. Una declaración, encontrar un objeto, el resultado de una inspección. Vale. Su validez es crítica, porque puede contener información que luego se use como prueba en el juicio. Los apuntes señalan bien los requisitos formales. Hacen referencia a artículos del Código Procesal Penal, el CPP. Si faltan esos elementos esenciales que garantizan quién la hizo, cuándo, dónde y qué es lo que constata, pues el acta pierde fiabilidad y puede ser declarada nula, inválida. ¿Y si es nula? No se puede usar en el juicio, se cae esa prueba. Tiene lógica, la rigurosidad es fundamental aquí. Y ya que hablamos de pruebas, el material menciona la regulación provincial sobre ellas. ¿Qué reglas básicas hay que seguir?
Bueno, según estos apuntes, la normativa provincial establece reglas importantes. Por ejemplo, la publicidad de los juicios como norma general, aunque hay excepciones, claro, por temas de moralidad o seguridad pública. Vale. También que cualquier decisión del juez sobre si admite o no una prueba tiene que estar justificada, motivada, no puede ser arbitraria. Y algo fundamental que se subraya, la prueba obtenida ilegalmente no vale. ¿Te refieres a cosas como, no sé, pinchar un teléfono sin permiso judicial o entrar en una casa a la fuerza? Exactamente. Si se consiguen pruebas violando derechos fundamentales, la privacidad, la inviolabilidad del domicilio, esas pruebas son nulas, no se pueden usar. Entiendo. Y aquí es relevante una doctrina que se menciona implícitamente, la del fruto del árbol envenenado. Suena potente. Lo es. No solo es nula la prueba obtenida ilegalmente, ese sería el árbol envenenado, sino también cualquier otra prueba que se descubra gracias a la primera, esos serían los frutos. O sea, que contamina todo lo demás. Exacto. Y además, en cuanto a valorar la prueba, entra en juego otro principio clave que citan las notas. In dubio pro reo. ¿Qué significa? Ante la duda, a favor del acusado. Si después de analizar todas las pruebas del juicio, el tribunal todavía tiene una duda razonable sobre si la persona es culpable o no, tiene la obligación de absolverla. No vale con sospechas. Para condenar se necesita certeza, más allá de toda duda razonable. No basta con una simple sospecha o una probabilidad. Y sobre la privación de libertad, que es una medida, bueno, drástica. Los apuntes la presentan como algo excepcional. Y así debe ser. La libertad es la regla general. Solo se puede detener o encarcelar a alguien en los casos y con las formalidades que marca la ley, y siempre interpretando esas normas de forma restrictiva, a favor de la libertad. Ujú. De hecho, se menciona que si alguien estuvo en prisión preventiva y luego resulta absuelto, podría tener derecho a una indemnización por parte del Estado, por el tiempo que estuvo preso injustamente. ¿Y qué ocurre en caso de flagrancia? Cuando pillan a alguien con las manos en la masa, como se dice. La flagrancia es una excepción importante. Permite detener sin orden judicial previa. Los apuntes hablan de aprehensión. Ajá. Si alguien es sorprendido justo cometiendo un delito o inmediatamente después con pruebas muy evidentes, la policía e incluso un ciudadano particular pueden detenerlo. Ah, un ciudadano también. Sí, en caso de flagrancia sí. Pero ojo, no es carta blanca. Siempre tiene que haber indicios fuertes y la detención debe ser necesaria para la investigación o para evitar que escape. Y luego hay que poner a la persona a disposición del juez lo antes posible. Entendido. Ahora vayamos al corazón del asunto penal. ¿Qué es un delito según estos apuntes? Mencionan varios elementos: hecho, acción-omisión, tipicidad, antijuridicidad y culpabilidad. Suena bastante técnico todo esto. Son los componentes que se analizan, digamos, paso a paso, para determinar si una conducta concreta es un delito y si se puede responsabilizar a quien la cometió, simplificando mucho. A ver. Tiene que haber un hecho, una conducta humana que se vea, exteriorizada. Esa conducta puede ser una acción, hacer algo, o una omisión, no hacer algo que debías hacer. Y tiene que ser voluntaria. Vale. La tipicidad significa que esa conducta tiene que encajar perfectamente en la descripción de un delito que está en el Código Penal, como una pieza en un puzzle. Ujú. La antijuridicidad quiere decir que esa conducta es contraria a la ley y que no hay ninguna causa que la justifique, como la legítima defensa, por ejemplo, que los apuntes mencionan como algo que podría quitar la responsabilidad si se dan ciertos requisitos. Ya. Y por último, la culpabilidad. Es el reproche que se le puede hacer al autor por haber actuado así, teniendo en cuenta sus capacidades y sus circunstancias personales en ese momento. Vale, son como una serie de filtros o pasos a verificar. Y en cuanto a la responsabilidad, ¿qué diferencia hay entre dolo y culpa? El material distingue esas dos formas. Son las dos grandes modalidades de culpabilidad. El dolo es actuar con intención. La persona quería cometer el delito, o como mínimo sabía que era muy probable que ocurriera y siguió adelante, le dio igual. Quieren hacerlo. Eso es. La culpa, en cambio, es actuar sin intención de causar el daño, pero provocarlo por actuar de forma negligente o imprudente o sin la pericia necesaria. Es el típico caso del accidente de tráfico por un descuido tonto. Los apuntes también mencionan algo llamado preterintencionalidad y ponen un ejemplo que, bueno, es bastante claro. Sí, es una figura un poco intermedia. Ocurre cuando alguien quiere causar un daño menor,
Ahí hay dolo respecto a ese daño menor, pero termina causando un resultado mucho más grave que no quería ni se imaginaba. Como el ejemplo del puñetazo. Justo. Quieres dar un puñetazo para lesionar a alguien, pero la persona cae mal, se golpea la cabeza y muere. Tú no querías matarla. La ley suele tratar estos casos con una pena diferente, no menor que el homicidio con dolo, pero mayor que las simples lesiones. ¿Y si la persona no estaba en condiciones de entender lo que hacía? Ahí entra la inimputabilidad, ¿verdad? Exacto. La inimputabilidad, que según las notas se regula en el Código Penal, en el artículo 34, se da cuando una persona, en el momento de cometer el hecho, no tenía la capacidad de comprender que lo que hacía estaba mal o de controlar sus acciones. ¿Por qué motivos? Las causas pueden ser varias: alteraciones mentales graves, ser menor de edad. Los apuntes mencionan umbrales de 16 o 18 años, aunque la ley es muy precisa para cada caso, o estar en un estado de inconsciencia total que no ha sido buscado, como una intoxicación accidental muy grave. Vale. Si alguien es declarado inimputable, no se le puede imponer una pena como tal, aunque sí podrían aplicarse medidas de seguridad si se considera necesario para él o para la sociedad. Y también se habla de que no todos los que participan en un delito tienen el mismo papel, ¿no? Que hay distintos niveles. Efectivamente. El derecho penal distingue varios niveles de implicación. Está el autor, que es quien realiza directamente la acción delictiva, quien tiene el control del hecho. Si son varios actuando juntos, con ese dominio, son coautores. Ujú. Luego están los partícipes, que ayudan al autor. Se distingue entre el necesario, si su ayuda es imprescindible para cometer el delito, y el secundario, si su ayuda es útil pero no esencial. Vale. También está el instigador, que es quien convence a otro para que cometa el delito. Y luego figuras más complejas como el autor mediato, que es el que usa a otra persona como si fuera un instrumento, o el encubridor, que es quien ayuda al delincuente después del hecho a escapar o a ocultar pruebas. ¿Cuántos matices, madre mía? Para ir cerrando, veamos algunos procedimientos concretos que aparecen en las notas. El allanamiento de domicilio. La regla general parece ser que la casa es sagrada, ¿no? Totalmente. El domicilio es inviolable. Es un derecho constitucional muy fuerte. Por eso, la regla es que para entrar en la casa de alguien se necesita una orden de un juez. Y tiene que ser por escrito y explicando los motivos, bien fundada. Ajá. Y como recalcan las notas, normalmente estos registros no se pueden hacer de noche en casas particulares, salvo que haya una urgencia muy grande. Pero hay situaciones en las que sí se puede entrar sin esa orden judicial, ¿no? Mencionan un artículo del Código Procesal Penal, el 227. Sí, la ley prevé excepciones muy concretas y tasadas. No vale cualquier cosa. Por ejemplo, si alguien pide ayuda desde dentro a gritos desesperados. Claro. O si hay un incendio, una inundación, un desastre, o si se está persiguiendo a alguien que acaba de cometer un delito, la flagrancia que decíamos, y se mete en una casa para esconderse. Son situaciones de emergencia o necesidad extrema, donde no se puede esperar a que el juez dicte la orden. Entra la urgencia. Exacto. Prima la necesidad de actuar ya. Y ya para terminar, se mencionan de pasada otras figuras. Incomunicación, arresto, aprehensión en flagrancia que ya comentamos, prisión preventiva y citación. Y también una referencia inicial a la Policía Provincial, la PPC. Son distintas herramientas dentro del proceso penal. La citación es lo más simple: llamar a alguien para que acuda ante el juez o el fiscal. El arresto es una detención corta que puede hacer la policía en casos urgentes, antes de llevar a la persona ante el juez. Vale. La incomunicación la puede ordenar el juez para evitar que un detenido se comunique con el exterior y pueda entorpecer la investigación, pero siempre con límites de tiempo y garantizando el derecho de defensa. Y la prisión preventiva es la medida más seria: encarcelar a alguien antes de que haya condena. Pero ojo, solo si hay pruebas fuertes de delito y además un riesgo claro de que se fugue o de que vaya a destruir pruebas. Es muy excepcional. Claro. Y la Policía Provincial, la PPC, según se indica, pues tiene esa misión general de mantener el orden y la seguridad, y una función clave en investigar los delitos, siempre bajo la dirección de fiscales y jueces y dentro de todo este marco legal que hemos estado viendo. Bueno, creo que hemos cubierto bastante terreno, ¿eh? Desde la estructura básica del Estado argentino, los derechos fundamentales, pasando por las garantías que los protegen, hasta meternos de lleno en el mundo del proceso penal. Sus principios, las pruebas, los elementos del delito, la responsabilidad,
algunos procedimientos clave. Uf, sí. Se ve un sistema complejo, sí, pero con una lógica interna que intenta conectar todo. Parece. Sin duda. Yo creo que lo que se desprende de todo este material es una tensión constante, ¿sabes? Un intento permanente de equilibrio. Por un lado, el Estado necesita herramientas para cumplir sus funciones: investigar, sancionar, mantener un cierto orden social. Eso que los apuntes llaman poder de policía. Sí, Esa capacidad de limitar ciertas libertades individuales por un bien común, digamos. Pero, por otro lado, existe una fuerte muralla de protección para el individuo, con todas estas garantías que hemos visto: habeas corpus, debido proceso, presunción de inocencia y reglas muy estrictas para evitar abusos de ese poder estatal. quizá una reflexión final para quien nos escucha podría ser esta. Los apuntes definen ese poder de policía como la facultad de restringir libertades individuales cuando chocan con un interés social más amplio. Ujú. Teniendo en cuenta todas las garantías y principios que hemos explorado, ¿dónde creen que pueden surgir las mayores chispas, los debates más intensos, en la práctica diaria, al intentar compatibilizar esa libertad individual con la seguridad o el bienestar colectivo dentro de este marco legal argentino? Buena pregunta. Es algo interesante sobre lo que, bueno, seguir pensando.